Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Tenemos ahí, ¿cuántos temas? 11, ¿verdad? 11 temas. Los que estuvieron hace 2 semanas en la clase anterior, ¿recuerdan dónde nos quedamos? Ya vimos, lo último que vimos fue el arresto de Jesús. Cuando Judas llega con un grupo de policías del Sanedrín, eran policías del Sanedrín, y van a apresar a Jesús, ¿verdad? Lo van a apresar. Nos da a entender 2 cosas, que la gente de ahí de Jerusalén, no todo el mundo conocía a Jesús. No todo el mundo conocía a Jesús. Y otro también, que estaba oscuro, ¿verdad? Aunque iban con antorchas. Pero Judas sí lo conocía. Lo conocía porque él vivió con Jesús 3 años todos los días. Pero ahorita vamos a ver en qué nivel lo conocía, porque Pedro también lo conocía. Los demás apóstoles lo conocían y nosotros también conocemos a Jesús. Pero ¿en qué nivel conocemos a Jesús? Entonces, ahora va a seguir de este capítulo el número 10. A ver, 8, 9, 10. No, Jesús ante el Sanedrín. Tenemos ahí Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Eso es lo que continúa. Dice alguien, si me perdí la lección anterior, pueden ir al YouTube, ahí está ya la lección, ¿verdad? Uno no se da cuenta, de repente hay muchas frases, hay muchos pensamientos, de veras que el Espíritu Santo toma nuestras palabras y nos da luz, nos da sabiduría. Bien, Jesús ante el Sanedrín. Vamos a ubicarnos. Lo toman preso a Jesús, ¿verdad? Y se lo llevan amarrado de las manos, con palos, ¿verdad? Llegan con palos, con violencia, y lo llevan. ¿A dónde lo llevan? Al Sanedrín. Dice, aunque al leer el texto nos damos cuenta que primero no lo llevaron luego al Sanedrín. Ahorita, un poco antes de terminar esta lección, les voy a explicar todos los pasos por donde caminó Jesús. ¿Sí? Que la tradición lo ha tomado como el proceso o los pasos de Jesús hacia la pasión. Digo, los pasos de la pasión. Dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Bueno, llevaron ante Jesús ante el sumo sacerdote y luego dice, y se reúnen todos los sumos sacerdotes. Quiere decir que había varios sumos sacerdotes. ¿De acuerdo? Para ir entendiendo esto. Había uno que estaba por encima de... ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese sumo sacerdote? Caifás. Se llamaba Caifás. Pero el Evangelio de San Juan dice que lo llevaron ante el sumo sacerdote Anás. ¿Habían oído de Anás? Entonces, entre todos los sumos sacerdotes había 2 sacerdotes que estaban al frente, que era Anás, que ya había sido el máximo sumo sacerdote, pero dejó su lugar por Caifás. Pero resulta que Anás era el suegro de Caifás. Los ancianos y los escribas. Y señalé con rojo, la palabra se reúnen todos. Esos todos son el Sanedrín. El Sanedrín se compone por el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas. Ya explicaba en la lección anterior quiénes eran los ancianos. Eran personas que se distinguían por su sabiduría y eran personas de edad avanzada.
pero que tenían pues la sabiduría, era la gente más sabia, era gente preparada. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas, cuando vean en la Biblia escribas, dice de escribir. Ellos eran los conocedores, los especialistas en la ley. Dice, ¿era malo ser escriba? No, no era malo, era bueno. En el Antiguo Testamento encontramos algunos escribas muy buenos, muy sabios. Y el Sanedrín lo componían 70 personas. Ya ven que en la Biblia los números tienen un significado, ¿verdad? Y el 70 nos habla de la perfección, plenitud. El número 7, ¿en cuántos días se creó el mundo? En 7, ¿verdad? Bueno, 6 y el día de descanso son 7. Muy bien. ¿Cuántas notas son las notas musicales? 7. Entonces, es un número interesante. Eran 70 los que lo conformaban. Y ellos eran el consejo o la autoridad máxima de Israel. No solamente de Jerusalén, sino de Israel. ¿Qué hacían ellos? Legislaban. Lo que hacen acá los legisladores, los diputados, ellos eran todo eso. Si había que establecer la pena de muerte, ellos. A condenar, ellos. Absolver, ellos. ¿Sí? Dice, también Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Entonces nos da a entender que hacía algo de frío, ¿verdad? Para tener que calentarse en el fuego. Pero esta frase que señalé ahí, ¿qué dice? Pedro lo siguió de lejos. ¿Nosotros cómo seguimos a Jesús? ¿De lejos o de cerca? Porque muchas veces decimos, sí, sigo a Jesús, pero de lejos. Sí, sigo a Jesús, pero nada más los domingos. Sí, sigo a Jesús, pero uno que otra vez. Entonces, ¿cómo es mi seguimiento de Jesús? Y luego dice el siguiente versículo, los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y significa repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio 17, 6. Por declaración de 2 o 3 testigos se podrá ejecutar a un reo de muerte. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. Entonces, por eso andaban buscando un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. No bastaba que una sola persona dijera una acusación falsa contra Jesús. Tenían que ser 2 o 3. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Leemos Salmo 27, 12. Y esto ya, el libro de los Salmos tiene, digamos, 1000 años de distancia a los evangelios. Y el libro de los Salmos está lleno de profecías. 27:12. ¿Ustedes conocen algunas profecías de los Salmos? El 27:12 dice, no me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Es decir, esto ya estaba profetizado. Bueno, haciendo el paréntesis, el libro de los Salmos, estamos hablando de que muchos de estos salmos los escribió el rey David. El rey David vivió 1000 años antes de Jesús. Y muchos de estos escritos de los salmos se cumplen al pie de la letra en Jesús. ¿Alguien conoce algunos
algunas profecías de los salmos. A ver, piénsenle. Y fíjense, después cuando tengan chance lean el Salmo 22. El Salmo 22 habla de que Jesús dice, horadaron mis manos y mis pies. Fíjense, ahí habla. Es un salmo, el Salmo 16. El Salmo 16 lo utilizó San Pedro el día de Pentecostés cuando predicó, porque el Salmo 16 dice que no permitirás que mi cuerpo vea la corrupción. Está hablando de que Jesús iba a resucitar. Y por el estilo, hay muchas profecías acerca de Jesús en los salmos. Y dice, algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. ¿Ustedes recuerdan que Jesús haya dicho esto alguna vez? En el mismo evangelio que estuvimos estudiando en el capítulo 13, habla del fin de los tiempos, del fin del mundo. Y cuando los discípulos le dicen, mira maestro, ¿se acuerdan que estaban ellos en el monte Sión y estaban viendo desde el monte Sión, estaban viendo la majestuosidad del templo? Mira qué grandioso, porque el templo era algo grandioso. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Pero esto que algunos le oímos decir, esos testigos no le oyeron decir eso, porque los que le oyeron decir eso fueron ¿quiénes? Los apóstoles nada más, no fue toda la gente. Ahora, pero Jesús no dijo, yo destruiré este santuario hecho por hombres. Pero hay un pasaje donde, les voy a pedir que lo busquen, Juan 2:18, donde Jesús hace una referencia que a lo mejor de ahí se basaron estos testigos, pero es lo que le llaman el teléfono descompuesto, ¿verdad? Ya conocen esa dinámica, que si le digo algo en secreto a una persona que está aquí y que se lo pase allá, ya para cuando llega a la mitad, ya se distorsionó. Entonces, dice Juan 2:18, dice, eso vino a colación de que Jesús llegó al templo y había muchos vendedores, ¿se acuerdan? Entonces Jesús agarra un látigo y les tumba las mesas. Y entonces los judíos le replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Pero él estaba hablando espiritualmente. ¿A qué santuario se refería? Al santuario de su propio cuerpo. Dice, los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en las escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Miren, por ejemplo, les va a pasar algo a ustedes que han estado viniendo a estas clases. Ahora, esta Semana Santa, cuando llegue la Semana Mayor y empiecen estos textos a leerse en la iglesia, los van a entender más. Van a decir, sí, va a decir. Porque siempre los hemos oído, pero así como de largo de corrido, y a veces dice, pues aprendemos más en las películas porque no nos detenemos a analizar las frases. Pero bueno, en las películas pues distorsionan un poquito las cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo y van a ver cómo lo que le pasó a los apóstoles, que se acordaron, ustedes se van a acordar también. Porque todo lo que estamos hablando aquí, aunque a veces no lo entendamos, tiene una peculiaridad. Esta palabra de Dios se anida en nuestro corazón. Y en el momento más oportuno va a salir. Cuando tú estés dando una clase de Biblia, de catequesis, alguna lección, alguna persona que tenga una pregunta, el Espíritu Santo te va a traer algunas frases, unos pensamientos y te va a ungir para que tú puedas explicar. Entonces,
Pues Jesús no había dicho que yo destruiré ese santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro. No fue. Y ya fue el teléfono descompuesto. Y tampoco, en este caso, coincidía su testimonio. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí el Sanedrín? Había ya una mala intención, ¿verdad? Porque ellos ya habían decidido antes que querían matar a Jesús. Entonces se levantó el sumo sacerdote. ¿Quién fue el sumo sacerdote que les dije? Caifás. Y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. Y leemos Isaías 53:7. Estos cánticos del servidor son lecturas proféticas del libro de Isaías. A partir del lunes de la Semana Mayor se van a empezar a leer en la misa, en la Eucaristía van a leer los cánticos del servidor, casi segurito el lunes, martes y miércoles. Van a estar leyendo eso ahí. Entonces leemos en Isaías 53:7. Dice, fue oprimido. Y si acuérdense esto, Isaías vivió 700 años antes de Cristo y escribió esto. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. ¿Quién fue oprimido? Es una profecía, se está refiriendo a Jesús. Dice, y él se humilló. No lo humillaron los demás, él se humilló. Él se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, que él asumiendo nuestra naturaleza humana, no se aferró en ser igual a Dios, sino que tomó nuestra naturaleza. Dice, se humilló a sí mismo. Esto, hay una palabra griega que se llama kenosis, significa anonadarse, tú solo. Dice entonces, y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Bueno, eso no sabía yo, que cuando trasquilan una oveja permanece muda. Pues a lo mejor cuando uno va por primera vez al peluquero, dice, ¿verdad? Los niños lloran y no sé qué. Pero después te acostumbras, hasta sientes bonito que te pase. Muchos hasta se duermen, ¿verdad? Bueno, ustedes no les cortan el pelo, pero a uno, así que le cortan el pelo. Yo siempre les digo, córtenme lo más chiquito, y así casi me están durmiendo ahí, la maquinita, ¿verdad? Pues bueno, Jesús guardó mucha tranquilidad. No respondía nada. Cuando estás bajo presión, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces? Pero si estás lleno de Dios, ¿qué va a brotar de ti? ¿Se saben la anécdota esta de la taza de café? ¿Alguien la ha oído? Sí, de una secretaria una vez agarró un café en su trabajo para estar ahí desarrollando su trabajo, y ya estaba saboreando su café, caliente, rico el café, y ya se va a su lugar y ¡pum! Viene otra, chocan y se cae el café. ¿Por qué se tiró el café? Porque tenía café, ¿verdad? Porque tenía café, hasta se quemaron y se ensuciaron. ¿Por qué? Porque tenía café. Cuando tú chocas, te enfrentas con alguien, ¿qué es lo que tiras? Porque nuestro corazón es una taza y el Señor quiere llenar nuestro corazón con su Espíritu Santo. Ya nos olvidamos del café, ahora vamos a ver el Espíritu Santo. Tú eres una tacita de Dios y el Señor quiere llenarte con su Espíritu, con los frutos de su Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, tranquilidad, silencio, ¿verdad? Humildad. Y entonces si chocas, lo que sale es lo que traes, ¿verdad? Es lo que hay ahí. Debiera salir paz,
Paciencia. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a salir hoy con nuestra tacita llena de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y él no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Acuérdense que la palabra Cristo también significa Mesías. Es la palabra que significa Cristo ungido del Espíritu Santo, el que estaba prometido que vendría a salvar al pueblo de Israel. ¿Eres tú? Pero no le preguntó así como que esperando recibir esa revelación, más bien para acusarlo. Y entonces Jesús dijo, sí, yo soy. Este es uno de los pasajes más importantes. Yo creo que si usted está en su Biblia, anótenlo ahí, resáltenlo, porque es un pasaje clarísimo donde Jesús manifiesta su divinidad. Sí, yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué digo que manifiesta su divinidad? Porque en Éxodo 3:14 leemos el encuentro de Moisés con Dios, cuando Dios le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y le di, yo te he escogido para que vayas con el faraón y le digas que yo te mando que dejes salir a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces Moisés le hizo la pregunta muy importante. Y si el faraón me dice, ¿y quién te manda? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? Y entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y es la única vez en la Biblia donde Dios le dice su nombre. Dice, yo soy el que soy. Eso en hebreo es Yahvé. Yo soy el que soy. Por eso, los judíos, aunque vemos aquí en la Biblia el nombre de Yahvé, ellos no pronunciaban el nombre de Yahvé. ¿Cómo decían cuando llegaba, en vez de decir el nombre de Yahvé, decían, ¿alguien sabe? El Señor, decían, el Señor. Adonai, decían Adonai, para no pronunciar el nombre de Yahvé, porque es un nombre muy santo, muy sagrado. Y Jesús dice, yo soy. Y aparte dice, y verás al Hijo del Hombre. Los israelitas, ese término del Hijo del Hombre, sabían que era un término que se utilizaba por el profeta Daniel, que se refería al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, a la diestra del Padre, y venir entre las nubes del cielo. Hablando de su segunda venida. Claro que ellos no lo entendían. ¿Cómo recibieron esto? Como una herejía. Las 4 acusaciones contra Jesús. 1, violar la ley del sábado. Porque para ellos el sábado es el 7º día de la creación, es un día de descanso. No debes hacer actividades serviles. No se tenía que hacer nada. La comida se tenía que hacer desde un día antes. Ese día ni los platos yo creo se lavaban. Es más, dicen que en la actualidad hay muchos judíos que llega el sábado. Bueno, a mí me tocó, también les he platicado de mi ida a Israel. El sábado está todo cerrado. ¿Quieres ir al súper? Está cerrado. Tienes que proverte un día antes. Y pues resulta que llega Jesús, el hijo de José, el carpintero. Llega Jesús y se le ocurre los sábados curar a la gente, ayudar a la gente, enderezar a los encorvados, liberar a los oprimidos por el demonio, sanar al hombre de la mano seca. ¿Y cuántos otros milagros hizo Jesús en sábado? Entonces lo acusaban de violar la ley del sábado. Inclusive, ¿se acuerdan de aquella vez cuando iban caminando con los discípulos y pasaron por un sembradío y empezaron a agarrar para comer? ¿Y qué les dicen? Están trabajando. Y, oye, pues agarraron de pasadita. Y bueno, segundo,
lo acusaban también de practicar la hechicería. ¿Sí sabían? Cuando él expulsaba a los demonios, le decían, tú expulsas a los demonios con el poder del demonio. Eso es hechicería. Porque mucha gente que dice, me lanzaron una maldición, o una saladez, o algo, un embrujo, o no sé, un trabajo, y van con los mismos brujos para que les quiten eso, supuestamente puro engaño y puro riesgo espiritual. Entonces cuando Jesús les dijo, ¿cómo Satanás va a sacar a Satanás? Si yo lo libero es por el poder del Espíritu Santo, dijo Jesús. Tercero, lo acusaban de que amenazaba con destruir el templo, ya lo vimos. Y cuarto, pretender ser el Mesías. Entonces, ¿cuál creen que fue la respuesta? Dice, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Cuando ya esto me lleno de ira, algo que no soporto, un enojo tremendo, cuando alguien decía una blasfemia, rompían las vestiduras. Y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? A veces, de ahí viene la frase que no te rompan las vestiduras. ¿Se han oído? Que porque a veces por cualquier cosita y el otro, ay, eso es un escándalo, no te rompan las vestiduras, decimos. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Y leemos Levítico 24, 16. ¿Y cómo se castigaba esas blasfemias? 24, 16. Quien blasfeme el nombre de Yahvé será muerto. Toda la comunidad lo apedreará. Palabra de Dios. Ahí también dice, sea forastero o nativo, si blasfema el nombre, morirá. Y luego dice, algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina, y los criados le recibieron a golpes. Es una humillación total. Isaías 56, pero eso también ya estaba profetizado. Isaías 56, leemos. Dice, 56. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Era una afrenta terrible recibir salivazos de parte de otra persona. Es un odio, es una humillación para la persona terrible que le escupan. Pero Jesús, en Marcos 10:34, en el mismo evangelio que estamos estudiando, leemos Marcos 10:34. Los discípulos no entendían, por supuesto. Dice, Marcos 10:34. Dice Jesús, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿A quiénes son los gentiles? A Poncio Pilato, a los romanos, ¿verdad? Dice, y se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Eso lo escucharon los apóstoles, les entró por aquí.
y le salió por acá. No entendió nada, ¿verdad? Por eso siempre dicen que para estudiar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios. Aplicación. ¿Cómo es tu seguimiento de Jesús? El Señor nos invita a que nuestro seguimiento sea cercano, no de lejos. Y cada vez, Dios es inagotable, no puedes decir que yo ya estoy haciendo esto. Mira, si estás haciendo eso, Dios siempre te va a pedir más y más, porque sabe Dios que todo el potencial que tiene en ti y toda la gracia que hay, que quiere sacar lo mejor de ti, quiere elevarte, quiere que tu espíritu vaya creciendo y tu concupiscencia disminuyendo. Y eso es un proceso, no es que ya ahorita yo ya estoy así como súper espiritual, ¿no? Ahí, cuando yo me siento súper espiritual, pues realmente ahí quiere decir que me está faltando humildad. Entonces, sí, hay mucho que trabajar. Y otra pregunta, ¿tú qué haces cuando te acusan? Ya lo comentamos con el café, ¿verdad? Pero ¿qué dice Romanos 12:19? Esa es una promesa, Romanos 12:19. Cuando te acusan, ¿alguna vez te han acusado o criticado? Muy seguido, ¿verdad? Es muy común, nos pasa. 12:19. Acuérdate de esto para cuando te suceda. Bueno, desde el verso 18 dice, lo posible y en cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta propia. Queridos míos, dejen lugar a la ira, pero no a la ira tuya. Pues la Escritura dice, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Así que, ahí está. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes dificultades? ¿Ataques? Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Esto no es fácil, pero te va a dar salud del alma, salud interior. Te va a ayudar a crecer espiritualmente.